Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un episodio más de Night Talks for Devs. En esta ocasión estamos en el episodio número 3 y en esta ocasión tenemos el primer invitado, que se podría decir que es el primer invitado fuera de México, pero de Latinoamérica y que nos viene a aportar bastantes cosas. Espero que les guste esta entrevista y vamos a presentar al invitado que tenemos el día de hoy, José Napa, una persona con la que estuve colaborando poco más de un año y la verdad es que tiene unos skills bastante interesantes y tremendos y es un gran desarrollador. De hecho es Technical Lead y lo presentamos el día de hoy. José Napa, ¿cómo estás, José? Hola Juan, ¿qué tal? Gracias, todo súper bien. Gracias por la invitación. Por nada, muchas gracias a ti por estar aquí en este espacio. José es de Perú, entonces por eso les mencionaba que era la primera persona que no era mexicana dentro del canal y que aquí lo tenemos el día de hoy de invitado. José, ¿a qué te dedicas? Cuéntale un poquito más a la audiencia a qué te dedicas, en qué estás trabajando actualmente. Claro, actualmente pues estoy como Technical Lead en FEMSA. Estamos trabajando ahí en un proyecto bastante grande. Yo estoy especializado en JavaScript actualmente. Trabajo con algunos frameworks o librerías desde hace algunos años como Angular, React. Actualmente estoy trabajando con React Native. Pero también he tenido la oportunidad de ver backend en el pasado, ¿no? Con Node.js, con Python, hace muchísimos años con Java. Y pues en los inicios de mi carrera veía aplicaciones de escritorio, ¿no? Esas súper antiguas, en Sí. .NET, en C Sharp. Así que sí, Ya. ese es un resumen. Entonces, al invitado que tenemos el día de hoy es la primera persona que invitamos que tiene un puesto como lead. Entonces, para la gente que quiere aspirar a ser lead, yo creo que esa es la charla ideal que ustedes deberían de ver si quieren seguir ese camino. Algo interesante, José, que me gustaría que contaras es que estás como JavaScript developer, estás especializado con React Native. ¿En qué momento decidiste React.js? Porque yo sé que está Angular, está Svelte, hay muchos frameworks, hay muchas librerías, como igual Vue. ¿Por qué React? Pues, a ver, hace algunos años vi Vue también en algún momento. Me gustó bastante la simpleza con la que manejaba la creación de componentes. Solamente estaba centrado en eso, en componentes visuales. Posteriormente pasé a ver algunos proyectos con Angular, desde la versión pues, más antigua, que fue la JS que salió, que a decir verdad era un desastre cuando hacías un proyecto, todo se te desordenaba. Y luego cuando evolucionó a partir de la versión 2 en adelante, que ya empezó a ponerse un poquito más ordenado, de todas maneras traía como que un poco más de complejidad y la curva de aprendizaje era un poco más extensa, ¿no? Tenías que aprender TypeScript por un lado y luego tenías que empezar a aprender cómo se comportaba Angular al momento de crear componentes, módulos y todo el ecosistema que traía, ¿no? Posterior empecé a ver un proyecto en React y me atrajo bastante la simpleza muy parecida a la que tiene Vue, que solamente está concentrado en componentes y que si tú quieres que escale un poco más, pues ya depende de ti que le empieces a integrar otro tipo de librerías, ¿no? Como para la navegación o para el consumo de servicios o el manejo de estados o que sea reactiva tu aplicación, etcétera. Entonces, fue ahí donde dije, interesante, ok, creo que React me gusta mucho, vamos a darle para adelante. Y así fue como llegué y me quedé en React. Sí, de hecho, eso que comentas, creo que Angular, el tema de que te fuerza a aprender TypeScript, el tema de, bueno, al final de cuentas, sí viene un poquito más organizada y siempre está ese debate en la comunidad de que es que React puedes hacer un desastre y Angular está más organizado. Es una controversia, pero creo que al final de cuentas los dos tienen sus ventajas, ¿no? Ahora, Ujú. mencionaste el tema de TypeScript. Actualmente estás trabajando con TypeScript con React, ¿verdad? Sí, así es. Ujú. Esta pregunta normalmente la hacen demasiado en la comunidad y pues me gustaría aprovecharte que estás de invitado. ¿Qué ventajas te ha traído en tus proyectos tener TypeScript sobre JavaScript normal? Pues ha traído bastante limpieza en el código. Pues ya ves que TypeScript, por el mismo nombre que tiene, es un superset tipado. O sea, puedes especificarle el tipo de datos a todo, desde las variables hasta los componentes que generas, en el caso hablando de React.
Pero si hablamos netamente de TypeScript, pues a las clases puedes decirle qué interfaz usar, qué type usar, armar todo tu ecosistema tipado. De esa forma, pues, si le mueves en un lugar, te enteras que algo pasó en otro, de que se rompió o se cayó utilizando, pues, TS-Lint y ese tipo de herramientas. Entonces, pues, la ventaja, pues, es que te trae un poco más de orden, ¿no? Ya que puedes usar interfaces, types. Si lo llevas un poco más orientado a programación orientada a objetos, pues es muy similar o sea, a Java tal vez, ¿no? Es muy similar, entonces yo creo que esa es la ventaja principal. Vale, entonces ahí lo tienen, chicos, porque me hacen muchos esta pregunta y que bueno, aprovecharte que te tengo aquí alguien que tengas experiencia desde otra perspectiva. Ahora, te pregunto, si fueras a iniciar un proyecto en React.js nuevo, ¿utilizarías TypeScript o utilizarías JavaScript normal? Actualmente sí, casi todos los proyectos que estoy iniciando, pues los arranco con TypeScript ya. Ujú. Sí, Pero yo creo que más adelante, ya que JavaScript de por sí solo está mejorando constantemente con los años, no me sorprendería que en un futuro pues el tipado sea un poco más estricto, ya hablando de JavaScript en sí, y pues se puede hacer un proyecto con JavaScript sin ningún problema, ¿no? O sea, no lo descarto igual de todas maneras, pero actualmente inicio con TypeScript. sí, de hecho va a estar muy interesante el hecho de ver cómo las nuevas versiones de ECMA van a traer a lo mejor el tipado ya por default y va a estar interesante. A lo mejor TypeScript lo vamos a desechar porque ya por sí solo JavaScript va a poder, va a poder ser tipado y al final de cuentas te va a ayudar mucho a la estructura de tu proyecto, a la limpieza y pues a que todos los desarrolladores más o menos sepan qué es lo que viene en un parámetro de una función y ya sepan qué usar. Pero bueno, creo que fuera del tema de un curso de TypeScript que no vamos a ver de momento, me gustaría platicar un poquito acerca de tu experiencia como lead. ¿Cómo fue? Platícame un poquito cómo fue ese camino. ¿Qué fue lo que seguiste tú como desarrollador para poderte convertir en un lead? ¿Por qué puestos pasaste? Para que la gente escuche de alguien que es frontend y que está como technical lead, para que sepan por dónde irse. Pues sí, pasé por toda digamos que la escala que uno normalmente tiene cuando es developer, ¿no? Desde empezar como un developer junior sin tener mucha experiencia laboral o sin tener mucha experiencia con un framework, hasta pues convertirte en un senior especializado en alguna herramienta, ¿no? O en algún lenguaje en específico, como es el caso de JavaScript. Y pues una vez que adoptas esa experiencia de seniority, porque pues ser senior no es tener solamente 10 años de experiencia o estar familiarizado completamente con un lenguaje, sino ser senior pues en lo personal significa poder ser autosuficiente, autoorganizado, autodidacta y otras habilidades blandas que también son importantes para un proyecto, que son esas las que finalmente van a desencadenar que te vuelvas un líder técnico, ¿no? Porque esa palabrita líder técnico tiene como que dos pedacitos, ¿no? Técnico porque estás especializado en el framework, en el lenguaje con el que estás trabajando, y líder porque pues ya no solamente ves la parte técnica, sino también tienes que empezar a enfocarte en la parte humana. No sé, darle a tu equipo lo que necesita, ¿no? Ver cómo está el estado del equipo realmente, no solo a nivel técnico, sino también a humano. Entonces, todo ese camino es el que hay que pasar para llegar hasta ahí, ¿no? Vale. ¿Y cuánto tiempo duraste de senior? ¿Cuánto tiempo duraste trabajando como senior para poder subir a technical lead? Pues estuve trabajando aproximadamente como 5 años en una compañía como senior, hasta que ya esta compañía me dio la oportunidad de empezar un rol de technical lead, y a partir de ahí en adelante ya las otras empresas donde he estado como technical lead algunos años, ¿no? ¿Cómo es eso? Para ser un poquito más transparente con ellos, porque esta pregunta siempre se la hacen y no siempre nos la dicen en una empresa o no siempre la conocemos hasta que vemos la experiencia de alguien más. ¿Cómo le dijiste a los de la empresa o ellos todos solitos te dijeron, oye, ya pasaron 5 años, vamos a ponerte como technical lead? O tú dijiste de que, oye, ya tengo 5 años, no te pases, dame chance, ¿no? Ya dame chance al siguiente nivel. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito más.
Pues, a ver, en este caso, en la compañía donde estaba donde estuve 5 años, pues fue aprovechar uno de los proyectos que se estaba abriendo. Yo ya tenía experiencia con este cliente, ya los conocía, ya sabía cómo trabajaban, ya conocía el stack con el que querían trabajar, entonces, pues, me acerqué así literal al CTO y le dije, pues yo creo que me gustaría tomar la responsabilidad y la oportunidad de esta vez ser el technical lead en este proyecto, porque ya habíamos estado trabajando con otro technical lead. Entonces, pues la verdad es que no lo pensó ni lo dudó por la antigüedad que tenía en la empresa y porque realmente conocí el proyecto y al cliente, entonces fue bastante sencillo. Y ahí me quedé un tiempo más. Tuve la fortuna de que el CTO me guiara en estos primeros pasos, me enseñara cómo llevar las reuniones con los clientes, cómo conversar con ellos, y hacer ciertas revisiones que uno como technical lead tiene que hacer el equipo, ¿no? Entonces, sí, fue por ahí. Vale, excelente. Entonces, supongo que había algo de nerviosismo al principio porque ya es una responsabilidad más grande el llevar un equipo, echarse un equipo en la espalda, como dicen, a solamente ser un desarrollador más, ¿cierto? Sí, por supuesto que sí. Uno como desarrollador pues puede cometer cualquier error y todo bien, todo cool. Pero ya como technical lead, pues si algo pasa con el equipo, si el equipo no llega o algo, pues la responsabilidad finalmente es tuya. Y sí, al principio trae bastante nerviosismo ese tipo de responsabilidad. Sí, porque me imagino que si tú como desarrollador metes un bug, que me ha pasado, y de hecho me pasó contigo, si metes un bug y de pronto se va a producción, pues a lo mejor el desarrollador, pues bueno, lo arregla, pero tú como líder me imagino que recibes los golpes de los jefes o de que, oye, ¿qué está pasando con la aplicación? Sí, así es, ahí recibes los golpes, pero bueno, todo pacíficamente y tratando de conversar y tratando de decir, bueno, la culpa fue del equipo en general y no de alguien en específico. Eso es importante, tratar de no culpar a nadie en específico, sino llevarse la responsabilidad como equipo. Sale, ese es un buen consejo, es un buen consejo, porque si no es como que el líder no es como que, bueno, al menos un buen líder no es como que, "Ay, pues él tuvo la culpa, regáñalo a él", pues es al final de cuentas somos un equipo. Y ¿qué consejo le das a la gente, José, que quiere llegar a ser líder? ¿Cuál sería el consejo más que podría decir de que haz esto, o sea, haz esto en específico para que puedas llegar a ser líder? Pues yo creo que primero empápate del framework o de la especialidad que quieras escoger. Ya ves que a veces uno dice, pues, sí, soy desarrollador JavaScript, pero dentro de JavaScript hay un montón de cosas que ver. Hay Node.js, hay React, hay Angular, hay Vue, etcétera. Entonces, yo creo que primero, pues, al menos especialízate en algo en específico, desarrollalo bastante bien y luego pues busca las oportunidades dentro del proyecto donde estés de desarrollar también habilidades blandas, tipo comunicación con cliente, liderar algunas reuniones tal vez o liderar los meetings que hay dentro de Scrum, también eso sería importante para que vayas desarrollando ese tipo de habilidades de comunicación que son bastante importantes cuando llegues a líder, ¿no? Ahí está, chicos, es el consejo que nos da José en caso de que tú quieras ser una persona que quiere ser, que aspire a ser lead. Yo entiendo que a lo mejor si eres un desarrollador que dices, no, yo quiero desarrollar toda mi vida, pues bueno, se respeta completamente. Ahora, ¿qué tanto consideras que las habilidades blandas son importantes para este puesto? Pues yo creo que muy importante porque ya cuando asumes el cargo de Technical Lead muchas veces estás en contacto directo con el manager de ingeniería o a veces directamente con el CTO o ya te ponen reuniones importantes con el cliente, ¿no? Que tú mismo te comuniques con él para extraer cierta información, puedes hacer el aterrizaje técnico y las propuestas. Entonces, muchas veces eso de la mano viene con otro rol muy importante que es el de arquitecto de software, pero de todas maneras las responsabilidades te las llevas tú. Entonces, nosotros a veces como developers, y lo digo porque a mí también me ha pasado, ya seas junior o senior, a veces hay un poco de timidez o de, no sé, como que te cohibes un poco de hablar con otras personas y te concentras solamente en programar y desarrollar, ¿no? Entonces sí es bien importante que esas habilidades
se vayan desarrollando poco a poco. Ahí lo tienen, chicos, el consejo de José, un technical lead. Entonces, a desarrollarlas, porque la verdad es que a veces la gente las deja de lado y es lo más importante. Bueno, importa el skill y importa también estos consideradas soft skills. Al final de cuentas, las hard y las soft skills van de la mano para que lo tengan en cuenta. Entonces, moviéndonos un poquito de tema, José, yo sé que has estado trabajando en un proyecto grande, de impacto grande, y eso es algo que aquí la gente va a apreciar mucho, que platiquemos un poquito al respecto. Eh, Tú y yo colaboramos en un proyecto juntos hace ya tiempo y me imagino que cuando recibes esta responsabilidad estábamos en el tema de la pandemia. ¿Cómo fue para ti trabajar completamente remoto con un equipo que no conociste físicamente, que a lo mejor previamente sí habías tenido la oportunidad de trabajar con otro equipo que a lo mejor estaban 2 o 3 desarrolladores ahí, pero era algo completamente diferente porque eras el líder de un equipo, pero de un equipo que ni siquiera habías conocido? ¿Cómo fue para ti esa experiencia de ser líder de un equipo completamente remoto? Pues al principio fue un poco complicado porque usualmente cuando desempeñas pues el rol de technical lead, lo que haces primero es tratar de conocer a tu equipo, de acercarte, de entablar como una especie de conexión. Pero pues al inicio de la pandemia, por Zoom, por Teams, era un poco complicado hacer esa conexión, buscar el espacio o conversar con personas que, como dices, jamás has visto en tu vida. Entonces, era complicado porque a veces pues no prendías la cámara, entonces no sabías cómo era la persona, o, o pues tratabas de buscarlo y estaba no disponible por algún motivo, lo cual se ha vuelto muy costumbre ahora que es el trabajo remoto, que cada uno pues arma sus tiempos, ¿no? Yo trabajo súper full en las mañanas 4 horas y después, no sé, me ausento un par de horas, y de ahí regreso a darle con todo el trabajo. Entonces, eso de ahí también como que desorganizó un poco el tema de las agendas, pero poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo, se iba generando una conexión con el equipo, ¿no? No solamente yo con los developers, sino entre los developers también se había formado una conexión. Entonces, ya empezaba a ser un poco más fácil el tema de concretar con ellos reuniones o de sentarnos a conversar un rato. Ya la madurez del equipo también a medida que iba avanzando los meses se volvía un poco más concreta, ¿no? Entonces ya no había necesidad de que tú como líder estás detrás de cada uno de ellos, sino que pues por el seniority que cada uno tenía ya eran autosuficientes, entonces solamente dejabas que el proyecto siga y siga, ¿no? Todos los meses, todos los sprints. Sí, sí, creo que es muy importante porque el equipo tenía developer seniors, a lo mejor una persona que hubiera sido junior, a lo mejor se hubiera desaparecido todo el día y hubieras estado a lo mejor poniendo de tus horas extra para completar ese trabajo, de entregar algo. Entonces, dicho esto, ¿cómo fueron tus primeros entregables cuando tomaste el puesto de lead en este proyecto? En el sentido de que era completamente remoto, las demos eran completamente remotos. ¿Cómo eran esas conversaciones que normalmente me imagino que te sentabas con el cliente físicamente y empezabas a ver los requerimientos y ahí podías decirle si sí o si no? ¿Fue complicado todo el tema de que fuera completamente remoto esto? En ese aspecto no fue tan complicado porque, pues sí, o sea, la parte complicada creo que fue de que las reuniones se hacían demasiado largas. Al Sí, tratar sí me acuerdo, sí me sí, acuerdo. unas reuniones de 3 horas, de 4 horas, ahí mientras veíamos las historias, pero no, previamente, antes de llegar a este punto de esa reunión de 3, 4 horas, ya yo me empezaba a juntar con los product owners de cada equipo, ¿no? De cada pequeño módulo del proyecto. Y me iban presentando algunas cosas, teníamos reuniones por Zoom, con cámara prendida, era un poco de nervios, que te vean ahí no sé, en ese espacio de trabajo que habías formado en tu casa, pues porque al inicio de la pandemia, pues uno agarró el espacio que encontró en su casa, ahí el comedor, la sala, el cuarto, y lo hizo oficina, ¿no? Y ya a medida que los meses avanzaban, pues ya la ibas amueblando o haciéndole un poco más cómoda. Entonces, pues teníamos esas reuniones constantes,
porque eran casi todos los días de estar aterrizando historias técnicas, de viendo qué era lo que querían, qué sí se podía hacer en el tiempo que ellos nos daban y qué no, y qué debíamos empezar a partir, ¿no? Al principio era un poco complicado negociar para mí, porque pues no conocía el producto como tal, no sabía qué era lo que querían, hasta que ya poco a poco fui como que, eh, este, fui como alimentándome del feedback que ellos me daban acerca del producto, y ya fue un poco más sencillo hacer ese análisis técnico, ¿no? Entonces sí. Vale. Esas reuniones que teníamos de 4 horas, la verdad es que lo malo es cuando tienes ese tipo de reuniones, tienes la tele, tienes Facebook y a veces no pones tanta atención y quieras o no, de pronto sí distrae un poco, ¿no? Pero a final de Sí. cuentas, esas son reuniones que tienen que pasar y más cuando que tú eres el líder, me imagino que tienes que estar completamente concentrado para estar asignando las tareas y de que, órale, esta para ti, esta para acá y que de pronto no quieran asignar algo que no se haya visto. Híjole, sí, me imagino que es un trabajo más duro el hecho de ser como technical lead. Ahora, vamos a movernos un poquito a hablar acerca de la complejidad de un proyecto, porque sé que has contribuido en proyectos que tienen casi 2 millones de usuarios y transacciones pesadas. Me refiero a transacciones bancarias, que yo creo que es algo que da miedo, porque a final de cuentas es dinero de las personas y si falla una aplicación en donde la gente tiene dinero, te echas a la gente encima, te echas a la ley encima incluso. Entonces, ¿cómo fue para ti, José, el tema de llevar un proyecto a producción de este tipo de transacciones? ¿Qué fue lo más complejo para que le platiques un poquito a la gente que a lo mejor quiere hacer un proyecto de bitcoins o de transacciones con esto del Web3, transacciones de dinero monetarias, hablando en general? ¿Qué fue lo más complicado que para llegar a producción con un proyecto así? ¿Con qué obstáculos, que tú recuerdes el obstáculo más complicado que tuviste a lo largo de este proyecto? Pues fíjate que aquí el obstáculo, para mí en lo personal, fue de que jamás había visto una aplicación móvil en mi vida. O sea, la mayor parte de mi carrera la he trabajado en web. Entonces, cuando llego a este proyecto junto contigo, pues empiezo a ver móvil y empiezo a escuchar Android, empiezo a escuchar iOS, empiezo a escuchar App Store, Play Store, y yo, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es este mundo? Vamos a investigar. Entonces, hubo un proceso de aprendizaje para mí, y tuvo que ser un aprendizaje muy rápido porque el proyecto estaba con todo, estaba muy disparado. Entonces tuve que empezar a absorber demasiada información de cómo se trabajan las aplicaciones móviles, de cómo es el tema de performance en una aplicación móvil, cómo se hace el proceso de publicación, porque uno piensa que es fácil y que solamente subes a la tienda y listo, pero no, en realidad la aplicación móvil pasa por un proceso de revisión por las tiendas. Y cuando hablamos de Apple, hablamos de que Apple es bien estricto en sus temas de revisiones. Entonces, si tienes temas de seguridad, de exposición de llaves o algo crucial para el usuario que se le pueda filtrar información, entonces te rechazan la aplicación. Y fíjate que en los primeros releases que tuvimos a las tiendas nos rechazaron la aplicación muchas veces por esos temas, porque teníamos por ahí permisos que no solicitábamos al usuario, a los usuarios, que accesábamos directamente a su información, etcétera. Entonces, tuvimos que aprender todo eso de ahí para poder llevar la producción. Y por otro lado, también tuve que aprender un poco de banca. Cómo es que están las leyes ahí en México de protección de datos de los usuarios. Entonces, tenía que aprender qué cosas sí podíamos guardar en el storage del dispositivo, qué cosas sí podíamos exponer o revelar, o qué cosas tenían que estar encriptadas o cosas así, ¿no? Entonces, sí fue todo un reto, un aprendizaje, y creo que esos fueron los mayores pain points que tuve. Sí, me imagino. Algo que me gustaría preguntarte acerca de esta experiencia es de que vengo de web, vengo toda mi vida a trabajar en web, me meto a React Native y a lo mejor a mucha gente que le suena React Native les da miedo porque al principio cuando salió React Native era una plataforma muy inestable que tronaba por todo y luego meterte al tema de Android y de iOS, pues ya es hablar de cosas un poquito distintas.
¿Cómo organizaste tu tiempo? ¿Te quedabas horas extra para aprender? ¿Cómo organizabas el estar aprendiendo sobre la marcha, como lo conocemos aquí en México? Es como que al mismo tiempo que estoy haciendo, tengo que estar aprendiendo a ver cómo se hace, ver y aprender a prueba y error. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo organizabas ese tiempo? Pues al principio fue, mientras iba viendo la parte de análisis técnico, a la par iba llevando un curso de React Native, un curso bastante básico donde solamente te enseñaban los componentes específicos de React Native. Entonces, al principio sí estaba ese temor, como tú dices, que es algo totalmente diferente a web, pero a medida que empiezas a absorber inclusive la documentación oficial de React Native, te das cuenta de que es el mismo React Web que conoces y que solamente cambian algunas cositas, ¿no? No hay divs y no hay views, no hay paragraph, hay text, entonces son cositas que son reemplazables, pero al final sigue siendo el mismo React que utiliza hooks, que utiliza funciones, que utiliza componentes, que utiliza estilos, entonces por esa parte agarré confianza y dije, esto de aquí entonces no es tan complicado, pero luego dije, ok, ¿y qué onda con la parte nativa? No sé qué pasa con Android y con iOS. Entonces, pues tuve que llevar un cursito básico de Android y un cursito básico de iOS. Muy básico, la verdad, solamente para saber cómo levantar un proyecto en Android y cómo levantar uno en iOS y qué hay acerca de las configuraciones que tiene cada uno de ellos para poder complementarlo con React Native, ¿no? Entonces, la organización de mi tiempo fue pues quedarme más tiempo de lo que yo debía los días de semana y en fines de semana pues encerrarme ahí a estudiar y a estudiar. Que la verdad no fue ningún problema porque en realidad sí me gusta sentarme un fin de semana y pasarme las horas estudiando ahí por ahí alguna tecnología. Sí, sí, sobre todo yo comparto lo mismo. Yo soy una persona que no le gusta de pronto quedarse horas extras si no me las pagan, pero en este caso de que, oye, es algo que, aparte que eras el technical lead, híjole, creo que o salen las cosas o sale o sale. Entonces, ¿cómo le hacías, José? Por ejemplo, José Napa, tienes que hacer el primer release a la Play Store para el siguiente sprint. ¿Cómo estimabas algo que nunca habías hecho? ¿Cómo le hacías para decir, me voy a tardar una semana? Teniendo en cuenta que a lo mejor te ibas a topar con cosas como las que te topaste, de que no, es que estos permisos, de que Apple nos puso muchas trabas. ¿Cómo estimabas eso? Pues ahí entra un poco de habilidades blandas y negociación con el equipo de producto, porque sí me lo pedían, ¿sabes qué? Tienes que liberar esto de aquí para tal fecha o tienes que hacer esto para tal fecha. Y pues la verdad es que fui sincero con ellos, o sea, es la primera vez que estamos viendo un proyecto móvil, entonces nos va a tardar un poquito más. Tal vez podríamos iniciar haciendo una especie de POC, una POC, ¿no? Para ver cómo es que se hace esto, para dejar las bases y una vez que tenemos eso de ahí, pues en el siguiente sprint ya nos vamos con todo, ¿no? Nos vamos con la liberación, nos vamos con la publicación y la verdad es que entrando en esa negociación yo pensé que se iban a poner un poco rudos, pero la verdad es que no, la verdad es que lo entendieron y lo aceptaron así que eso me dio un tiempo de 2 semanas que duraba el sprint para poder pues empezar a leer documentación de cómo hacer la subida, de cómo hacer esto de aquí y estar en esa prueba y error de hacer las compilaciones, subidas y probar si nos aceptaban la aplicación o no. Y una vez que la tuvimos, pues ya el siguiente sprint ya fue mucho más sencillo, ya sabemos cómo hacerlo, entonces nos lanzamos sin ningún problema. Sí, que la verdad que yo en tus zapatos sí estaría un poco nervioso de que, oye, ¿cómo te estimo algo que nunca he hecho? Sí, sí, sí me daría un poco dependiente y estoy seguro que los fines de semana estaría ahí hasta altas horas de la noche tratando de resolver algo. De pronto te tocó que dijiste esto queda para mañana y de que no quedó y sí te quedabas hasta en la madrugada, ¿te tocó en algunas ocasiones? Sí, sí, claro que sí. Tuvimos por ahí un módulo que trabajaba con la cámara del dispositivo eh, y pues no nos llegó a funcionar a la primera, o sea, salía todo mal y era una historia pues que la habíamos estimado muy pequeño, como que dijimos, integramos esta librería que activa la cámara y listo, ya está, campeones, pero no. Al final nos topamos con muchos problemas, muchos errores por ahí y tuve que darle
un fin de semana ahí a full para que pudiera salir eso de ahí y no comprometer el trabajo del equipo. Sí, sí, me imagino, pero bueno, eso es lo que recae cuando ya eres líder y tienes más responsabilidades. Entonces, para que lo escuchen, chicos, aquí todo lo que la experiencia de José Napa, que la verdad es que es información de puro oro para la gente que nos está escuchando y sintonizando. Compártanlo en sus redes sociales, no sean gachos. Ahora, ahora que platicas un poquito de problemas, José, me gustaría que me dijeras, dado que trabajaste con móvil, o hablando en general del proyecto, ya sea un feature o ya sea del mismo móvil, ¿cuál fue el problema más grande que te topaste? Que dijiste, no sé ni por dónde empezar, no sé ni por dónde atacarlo. Es una aplicación móvil de transacciones bancarias y está pasando un error tremendo y que de plano te sacó canas verdes, como conocemos aquí en mi país. ¿Cuál fue el error que te sucedió que fue el más grande o uno de los más grandes y cómo fue que lo resolviste? Pues yo creo que dentro de este proyecto el reto o el error más grande que tuvimos fue que no consideramos de que la mayor parte de la población de México, o al menos a la que estamos orientados con esta aplicación, utiliza dispositivos de gama baja, ¿no? Utiliza esos dispositivos que te venden, pues, súper, no sé, con un plan prepago tal vez, que no soporta demasiadas animaciones en una aplicación o que no soporta demasiados renderizados en el caso de React, ¿no? Entonces, pues tuvimos un problema bastante grande la primera vez que salimos a producción porque pues crashaban en estos dispositivos la aplicación y no sabíamos qué hacer porque ya estábamos en producción, así que pues nos tocó investigar a mí y al equipo también cómo optimizar nuestro código, cómo optimizar la aplicación para que funcionara en estos equipos. Ahí tuvimos varias discusiones con el equipo de QA también que empezaron a hacer pruebas automatizadas en estos tipos de dispositivos. Entonces, ¿por dónde empiezas? Pues primero que nada, agarrando un dispositivo de gama baja, ya sea comprándolo, buscándolo por ahí en estas plataformas virtuales y deployando tu aplicación y empezando a probar y ver dónde puedes hacer optimizaciones al proyecto para que vaya funcionando bien, ¿no? Empezar a investigar qué parte nativa también puedes optimizar para que la aplicación pues no se demore mucho en levantar o corra de manera fluida. Entonces, sí fue un problema bastante grande al principio, pero yo creo que lo solucionamos muy bien. Ahora ya está estable la aplicación. Qué bueno, y de hecho eso es un problema que me hace recordar de que cuando tú estás trabajando en un feature, te confías de que, ya quedó, y probaste en iOS, y probaste en Android, y probaste en un dispositivo de gama baja de Android. Sí, 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 era bastante complicado. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a la gente que está desarrollando una aplicación y que con qué dispositivo trabajar primero? ¿Con uno de gama baja y luego después irnos a probar uno de gama alta? ¿O qué es lo que recomiendas tú? ¿Qué consejos le das a la gente? Pues en el caso de móvil, sí, tratar de probar en la mínima versión que vas a soportar. O sea, primero que nada, definir la mínima versión que vas a soportar tanto de sistema operativo como de dispositivo a nivel de hardware. Hacer las pruebas necesarias en el dispositivo de gama baja y luego de ahí hacia arriba, ¿no? Probar en ambas plataformas, tanto en Android como iOS. Pero hablando a nivel general, de una aplicación en general, tanto móvil como web, pues no, como tú dices, no confiarse en este tema y siempre probar ese performance, ¿no? Probar que no haya, en el caso de React, renders, ¿no? Dentro de la aplicación de formas innecesarias, ver dónde memorizar las cosas y tratar de darle una optimizada antes de liberar ese feature a producción, ¿no? Ahí está el consejo, chicos. La verdad es que sí, es todo un mundo móvil y es que mejor que tú lo programes y lo entregues bien, porque de pronto llega el QA y te levanta un montón de tickets y bueno, los tienes que trabajar, ¿no? A final de cuentas, pero qué mejor que tener ese filtro de QA también. Otra cosa también, ¿cómo se comporta a este nivel de usuarios, José? Son casi 2 millones de usuarios con los que han estado trabajando en un proyecto que es bastantito, la verdad, y es que hijo, parece un número de cada 2 millones son las reproducciones de un video, sí, pero pues junta 2 millones de personas a que le mueva un proyecto es una escala muy grande.
¿Cómo se comporta React Native? Porque en mi canal manejo mucho React Native. ¿Les ha dado lata de pronto que el hecho de que a lo mejor no sea tan efectivo en producción, de que sea lente, que de pronto la aplicación no tenga buen performance? ¿Cómo se comporta? Pues sí, al principio tuvimos esos problemas de performance que iba un poco lento. Eh, la verdad es que todo es cuestión de que lo optimices lo más que puedas. Si sabes que una pantalla va a ser muy pesada, pues podrías por ahí poner, no sé, algún delay antes del render o primero capturar toda la información que necesitas de backend para recién hacer el render. O sea, cositas así que hemos visto las hemos ido optimizando y eso ha hecho de que la aplicación pues vaya estable en producción, pero ya cuando llegas a una escala de 2 millones a más usuarios, algunas cosas se vuelven un poco más complicadas, ¿no? Porque pues eh, la aplicación corre en el dispositivo del usuario y lamentablemente nosotros no sabemos qué otras aplicaciones tiene este usuario en su dispositivo que puedan hacer que se alente el dispositivo como tal. En el caso de Android, que es una plataforma un poco vulnerable, pues puede estar ruteado el equipo, puede tener algún malware instalado que hace que no solamente la aplicación que estás desarrollando esté lenta, sino que todas las aplicaciones estén lentas. Tal vez este equipo se satura muy rápido de memoria, entonces llega ese factor donde pues realmente si no sabes qué es lo que tiene el usuario en su dispositivo, pues no sabes por dónde empezar o qué hacer. Entonces, pues empiezas a hacer preguntas al área de soporte, porque tenemos un área de soporte que se encarga de recibir esas, como que ese feedback de los usuarios, ¿no? Cada vez que llaman por algún problema. Entonces, empiezas a hacer de que ese área esté un poco más estructurada y no solamente le pregunta al usuario qué problema tienes, sino que también le empieza a preguntar qué dispositivo usa, qué versión de sistema operativo tiene, cuánta memoria RAM tiene, si tiene otras aplicaciones instaladas o algo, cosa que uno ya como developer sabe, este dispositivo tiene tales cosas, tales características, entonces tratamos de simular ese ambiente y replicar ese tipo de errores, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más complicado ahora que estamos a esta escala, ¿no? Bien. Y ahora, ¿cómo le haces o qué técnicas utilizas o empleas en el proyecto cuando vas a escribir un feature? Porque, lo repito, ya no te vas a sentar a escribir un feature que van a ver 100 personas. Te vas a sentar a escribir un flujo o una pantalla que van a utilizar 2 millones de personas. ¿Qué técnicas empleas ahora ya que estás en un proyecto que ya está muy avanzado? ¿Qué técnicas empleas para cuidar el performance, cuidar el rendimiento? ¿Qué herramientas a lo mejor utilizas para que le recomiendes a la comunidad de que a lo mejor alguna librería por ahí de terceros o algo similar? Sí, pues, a ver, tenemos una serie de estándares ya definidos en el proyecto para que estas cosas no sucedan o sucedan en lo más mínimo, desde el manejo de estados por ahí, tratar de memorizar los estados. Por ahí nos apoyamos bastante también con Flipper, que es la herramienta oficial de debug de React Native, para poder pues examinar todo el árbol de dependencias que tiene la pantalla, ver los renders que hace, cuánta memoria consume, etcétera. Y por ahí tratamos de optimizar. Pero también trabajamos de la mano con el área de diseño, que pues son finalmente ellos los que nos van a poner la pantallita o el diseño, ¿no? Entonces, tratamos de tener una comunicación fluida con ellos para que pues las cosas que hagan o los elementos que pongan en la pantalla los hagan pensando en que esto realmente tiene que funcionar en un dispositivo de gama baja. Entonces, no me puedes poner super animaciones, no me puedes poner cosas que salgan flotando por todos lados porque eso va a ser muy pesado, muy complicado para un dispositivo. Entonces, pues tratamos de negociarlo desde ahí hasta que ya lo bajamos al momento de la construcción. Construimos el feature, utilizamos nuestros estándares, lo pasamos por la herramienta, lo probamos en diferentes dispositivos y luego tratamos de aplicarle pruebas unitarias para que más adelante cuando alguien modifique pues el performance o lo que hayamos definido pues no se rompa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿ahí escucharon, gente? El tema de memorization,
el tema de las herramientas, si estás utilizando React Native como Flipper para estar viendo requests, re-renders, eso es que es algo muy diferente, repito, cuando estás escribiendo código para un proyecto de no tan grande o que está empezando, a cuando ya es un proyecto que está escalable. Incluso el consejo de José es que, oye, pues vamos a trabajar con diseño, porque a lo mejor diseño, los diseñadores, no es por insultarlos, ¿verdad? Pero que de pronto te ponen que quieren hacer una animación que haga un montón de cosas, es que espérate, en un dispositivo de a lo mejor 30, $40, eso no se va a ejecutar, se va a trabar por completo, se va a llenar la memoria. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, para al momento de estar desarrollando estos features. Ahora, seguimos con el stack, React Native o Expo, ¿cuál te gusta más? Ahí me agarraste. Tengo por ahí algunos encuentros con Expo. La verdad es que sí he levantado un proyecto en Expo. Me parece un framework para React Native bastante interesante porque pues te da absolutamente todo. Se vuelve un poco más complicado cuando quieres exportar ese proyecto y quieres modificarlo a otro nivel, porque pues se vuelve un poco más grande y más complejo y trae algunas cosas innecesarias, ¿no? Entonces, si me preguntas por alguna recomendación, lo que yo recomendaría es empieza un proyecto base con React Native, el cliente oficial. Y si quieres utilizar alguna librería de Expo, pues Expo tiene los Unimodules que ya están siendo deprecados y los están trasladando a una librería core de Expo. Y solamente agrega esa librería core y los elementos necesarios que necesites. Si necesitas geolocalización, agrega solamente geolocalización. Si necesitas cámara, solamente agrega cámara y listo, ¿no? Entonces, yo me voy por el CLI y empezar a utilizar algunas cositas de Expo, que es un proyecto bastante interesante y en realidad es muy mantenido. Constantemente está evolucionando y solucionando temas de performance y cosillas que van encontrando por ahí. Entonces, sí lo recomiendo también. Ya está la recomendación de José, porque en muchas ocasiones, de hecho tengo un video también aquí en el canal de o CLI o Expo, ¿cuál de los dos? Porque sí, Expo es un framework que te evita el código nativo y a veces la gente le tiene como que un poquito de temor o pavor al código nativo, pero es una buena manera también a lo mejor, pero la experiencia de José es con CLI y pues la verdad es que CLI te permite hacer de todo, ¿no? Porque Expo de pronto hay unas librerías o módulos que todavía no están por el tema nativo, como por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando yo quería implementar un feature y de hecho implementamos un feature por ahí juntos de que cuando te llegara el mensaje de texto se autocompletara. Eso en Expo no se puede, por ejemplo, porque lo intenté importar en Expo, lo intenté implementar, perdón, en Expo y eso no se puede. Entonces, al final de cuentas, lo bueno también es que Expo puedes empezar el proyecto y luego eyectas así el live. Es una de las ventajas que te permite hacer eso. Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al tema técnico. Ahora, mencionaste también un poquito acerca de las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas has implementado en estos proyectos? ¿Pruebas unitarias, end-to-end? Pues personalmente con el equipo estamos implementando solamente pruebas unitarias, pero sí trabajamos a la par con el equipo de QA. Ellos están haciendo las pruebas end-to-end. Ellos utilizan una herramienta llamada Detox, que básicamente automatiza todas estas pruebas, ¿no? Levantan la aplicación, corren cada una de las pantallas que tenemos y van haciendo ahí todo el llenado de información y las pruebas que ellos consideran necesarias para el testing, ¿no? Pero personalmente solamente llegamos hasta las pruebas unitarias. Y el tema de pruebas unitarias, porque preguntan también mucho en la comunidad de que, pues, ¿para qué las escribo? O sea, realmente no me ayudan de tanto. A lo mejor hacen que el feature sea más largo. ¿Qué beneficios te ha traído a ti y a tu equipo el hecho de escribir pruebas unitarias? Pues ya cuando estás en un proyecto a gran escala, súper largo, donde tienes diferentes equipos que ven diferentes features y, por ejemplo, tienes componentes o hooks o utilería que es reusable de forma transversal para cualquier equipo. Lo que sucede mucho es que a veces el equipo A modifica algo que el equipo B está utilizando y no nos damos cuenta hasta el momento que se manda el pull request, hasta el momento que se hace merge y de pronto el equipo B se empieza a dar cuenta de que ya no está funcionando como antes. Entonces
Las pruebas unitarias son justamente para eso, para que pruebes lo que has desarrollado, la utilería, el hook o el componente, y si alguien lo modifica, pues te vas a dar cuenta cuando ejecutas la prueba que ya no responde lo que debería responder, entonces te ayuda a mitigar esos errores antes de que se vayan a producción. Es muy, muy importante. Ahí lo tienen, chicos. Ahí está la respuesta, ahí está el consejo de José. Muy seguramente lo van a ver en redes sociales este clip porque esta pregunta también la hacen demasiado. Y ahora, por ejemplo, estás creando una aplicación. ¿Qué cuidas al momento de desarrollar tú como technical lead, José, para que la aplicación no crezca tanto en tamaño? Porque yo sé que a los usuarios lo que más nos molesta es descargar una aplicación y que pese medio giga. Es como que está muy pesada y a lo mejor sí hay dispositivos de gama alta que tienen 256 gigas de memoria, pero hay dispositivos que tienen bien poquita memoria y de hecho la mitad la absorbe el sistema operativo. ¿Qué cuestiones cuidas tú para que este tamaño de la aplicación no crezca? Entiendo que naturalmente va a crecer porque vas a estar creando nuevos flujos, nuevos archivos, nuevas carpetas, pero ¿qué es lo que más cuidas para que el proyecto no crezca de pronto de un feature a otro? Ya creció 10 megas, por ejemplo. Claro, lo que ahí trata de cuidarse un poco es el tema de las librerías que a veces se integran, las librerías pues que la comunidad a veces desarrolla o algún tercero desarrolla y las necesitamos. Siempre tratamos de fijarnos el peso final que tiene esa librería cuando es compilada, para que no pase lo que tú dices, que aumente 10 megas de un momento a otro, ¿no? Si el feature que estamos tratando de desarrollar no es tan complejo y se puede hacer un desarrollo propio sin necesidad de usar la librería, también nos vamos por eso y tratamos de negociar por ahí para que nos extiendan un poquito más el tiempo, con el argumento de que pues va a ser beneficioso para la aplicación, ¿no? Entonces, sí tratamos de cuidar eso. A nivel de módulos, cuando no integramos ninguna librería y solamente creamos pantallas, pues tratamos de cuidar de no agregar imágenes muy pesadas, por ejemplo, tratamos de que tal vez estén en SVG, que sean pequeñas, que la pantalla no tenga demasiadas animaciones, también es importante. Entonces, pues esos aspectos son los que se cuidan para que no incremente la aplicación en tamaño. Ya ven, chicos, hay que utilizar SVGs, que es una muy buena práctica, de hecho, porque de pronto estar importando JPGs en todo tu proyecto, pues creo que sí va a volar la aplicación, va a pesar más la aplicación de pronto que Facebook, que es una aplicación demasiado pesada. Ahora, vamos al tema en general, otro tema que preguntan mucho, Redux contra otros state management. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál te gusta utilizar? Pues actualmente en el proyecto estamos utilizando Sustan. Es un state management bastante simple de integrar el proyecto. Nos pareció simple desde el primer momento en que lo vimos. Trabaja bajo el concepto de microestados, entonces puedes crear múltiples stores y reutilizarlos a través de todo el proyecto. En el caso de Redux, pues no, tratamos de no integrarlo porque sentimos de que nos iba a ser muy complejo el proyecto, ¿no? Porque realmente no manejamos muchos estados a nivel de todo el proyecto, sino que son algunos módulos específicos que realmente necesitan manejar estados porque hay que compartir pues información entre muchas pantallas. Pero después de ahí, las pantallas como son 100% transaccionales, pues no manejan mucho el tema del estado. ¿Cuál me gusta? Yo te diría que actualmente me gusta mucho Sustan por su simpleza, más que Redux, que a veces se vuelve un dolor de cabeza implementarlo y crear todos los componentes que necesita, ¿no? para que funcione. Y se siente bien en producción también, porque entiendo que Redux es un poco complejo, que a lo mejor en un proyecto chiquito no se necesita tanto, incluso hasta el Ujú. mismo Context API lo podrías implementar. ¿Cómo se siente Sustant en una aplicación grande? ¿Ha escalado bien? ¿Te ha dado algún problema el hecho de no tener una superstore? ¿El hecho de dividirlo en microstores? Pues la verdad es que no me ha dado ningún problema, se siente súper bien, es una librería muy estable, no hemos encontrado ningún bug al medio. Trae algunas funciones por ahí para optimizar los selectores de tus hooks, de tus estados, y eso es muy bueno porque nos ayudó en temas de performance y de re-renders de pantalla. Entonces, pues yo sí lo recomiendo mucho para un ambiente productivo. Vale. Entonces, ahora en general de React Native,
¿Tienes alguna queja de React Native de que digas, oye, pues es que a lo mejor a futuro nos gustaría migrar de esta plataforma a otra plataforma? ¿O tú le ves futuro, en tu opinión, a React Native? Porque entiendo que ahorita está Flutter y ha tenido mucha fuerza en la comunidad y la gente me comenta mucho en mis videos de que, oye, pues mejor aprende Flutter porque Flutter utiliza Dart, se siente más nativo, a lo mejor es más fluido, etc. Muchos comentarios de la gente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de React Native para que la gente que nos está escuchando ahorita y nos está viendo sepa hacia dónde irse y vea el futuro? Porque React Native tiene mucho futuro y el gran ejemplo es la aplicación en la que has estado trabajando, que se comporta muy bien en producción, ¿no? Al menos por sí solo React Native no nos da tantos problemas, no nos da problemas. Los problemas son de nosotros mismos que estamos desarrollando. Pues sí, la verdad es que yo sí le veo un futuro largo a React Native. Siento que, si bien es cierto, la competencia directa que tiene es con Flutter, pero pues son dos plataformas totalmente diferentes y son dos lenguajes totalmente diferentes, ¿no? Como tú dices, Flutter se apoya con Dart y pues tienes que aprender Dart si quieres hacer Flutter, pero si regresas nuevamente a React Native te das cuenta de que la comunidad que lo soporta también es la misma comunidad de React Web. Y si te das cuenta, React Native pues trabaja con JavaScript y la comunidad de JavaScript es inmensa. Entonces, yo creo que va a haber muchos años más para React Native y pues la gente que sabe JavaScript va a poder aprenderlo sin ningún problema, lo va a aprender súper rápido, ¿no? Eso es muy diferente a aprender un lenguaje totalmente nuevo. A nivel de performance, por ahí como que siempre hacen la competencia de que Flutter es un poco más fluido que React Native. Obviamente Flutter va a ser un poco más fluido porque pues trabaja directamente con módulos de bajo nivel como C, C++ y eso de ahí lo mandan directamente al dispositivo, a diferencia de React Native, pues que pone al medio un bridge de comunicación para ejecutar JavaScript y comunicarse con la parte nativa, ¿no? Entonces, esos temas de performance y de comparación siempre van a haber y siempre va a salir probablemente superior Flutter, pero pues yo creo que va a continuar React Native en el mercado muchos años más, justamente por la gran comunidad que tiene de soporte detrás de ella, ¿no? Sí, de hecho, o sea, sí, siempre hacen esa comparativa en la comunidad, como siempre. Por ejemplo, de que no, ya utilicen Vue porque es más simple que React, y luego viene otro y que es mejor que React y viene otro, y que pues bueno, o sea, siempre vamos a tener esa discusión sana, ¿no? Entre los desarrolladores de cuál utilizar, pero creo que es bueno conocer la respuesta que me acabas de dar de que no, pues es que mira, React Native, o sea, es una respuesta muy fundamentada del por qué usas React Native y del por qué en la comparativa a lo mejor sale perdiendo un poco en tema de performance con Flutter, pero pues a final de cuentas la aplicación funciona de maravilla, o sea, no es como que una fluidez de que se traba bastante, no, para nada. De hecho, React Native es una belleza en producción, ya la he visto, y hay aplicaciones grandes de millones, creo que Uber Eats, creo que la aplicación de Walmart, aplicaciones de millones de usuarios también están en producción y pues ese es el gran ejemplo, ¿no? Creo que es la Sí, base. así es. Una última pregunta, José. Ya que hablaste, tocaste un poquito de la comunidad, ¿les ha sucedido de que de pronto les sale un error en producción? Bueno, un error en general y que es un error de un issue que está abierto, que a alguien más le pasó y que no hay solución. Sí nos ha pasado, fíjate, pues lo que hemos hecho ahí de nuestro lado es primero investigar a fondo de dónde viene el error, tratar de ver cuáles son los comentarios que ha dejado la comunidad en la misma librería. A veces, y si tienes la suerte, por ahí sale un workaround que alguien lo hizo y te sirve para aplicarlo, pero cuando no hay, pues toca investigar, ¿no? Y ahí es donde toma mayor relevancia lo que te dije de no solamente aprender React Native y React, sino también tratar de meterse un poquito al lado nativo Android y iOS, porque a veces los errores vienen de ahí. Entonces, cuando no encuentras solución, pues
tienes que darle ahí el debug, ver dónde se está perdiendo y cuando encuentres alguna posible solución, pues sacar un parche, un parche Sí. local al menos para el proyecto. Sí, de hecho, incluso hasta pueden colaborar con la comunidad de que, Así mira, es, ahí va el pull request y aparezco en mi perfil de GitHub que soy colaborador de React Native, que es una estrellota que le pones a tu perfil. así es. Qué chido, la verdad. Pero bueno, creo que con esto le vamos dando finalización a este episodio. La verdad, muchas gracias, José, por prestarnos una hora y pasaditos de tu tiempo. La verdad es que disfruté mucho la plática y sé que son comentarios de oro para la gente que está viendo este video. Espero y los compartan en sus redes sociales. La verdad es que muchas gracias y la verdad es que por acá nos vemos en México cuando te vengas a dar la vuelta para echarnos una buena carne asada. Sí, de hecho que sí, Juan, va a ser lo primero que haga, buscarte. Y no, Sale. gracias a ti por el espacio, por el tiempo. Espero que les haya servido mucho la entrevista. Seguramente que sí. Pues bueno, ahí quedó nuestro invitado de este episodio número 3, José Napa, que está trabajando como Technical Lead en un proyecto bastante interesante y que próximamente lo van a ver por ahí en su ciudad. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Compártalo en todas sus redes sociales, nos ayudan demasiado. Espero que disfruten estas charlas y probablemente tú seas el próximo invitado de un episodio más de Night Talks for Devs. Nos vemos.